Jacobo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Camilo, un gusto estar acá contigo. Anhelaba desde hace mucho tiempo poder compartir una buena conversación contigo, así que muchísimas gracias por la invitación. Es un honor muy grande estar acá. Gracias, Jacobo. Siempre agradezco mucho esas palabras y te debo decir que en realidad es mutuo porque yo hacía mucho quería y lo habíamos intentado hablar de tus libros. Hoy estaremos hablando de tu último libro, Guerra y Paz en Irlanda del Norte. Y quien acaba de llegar y no te conoce dirá, ¿y por qué estamos entrando de lleno con alguien que escribe de temas políticos e históricos? No es solamente eso, como ya vamos a ver, sino que se ata muy bien en esa versatilidad que yo creo que representa tu obra por todo lo que es, porque fíjate, y para la audiencia, tus últimos libros han sido Satisfaction, Conversaciones con el Rock, Melómanos, Historias de una Obsesión, La Causa Nacional, Historias del Rock en Colombia. Luego entra El Pintor de Auschwitz, que ya hablaremos, pero evidentemente, Jacobo, cuando hablamos de ti, hablamos de música y de escritura musical. Entonces yo quisiera arrancar un poquito a saco, Jacobo, preguntándote, ¿por qué no nos cuentas un poco qué importancia tiene la música en tu vida? Bueno, Camilo, la música para mí ha sido fundamental porque, así como yo lo digo en la introducción de Melómanos, la música se convirtió en una salvación para mí en un momento muy difícil de mi vida que está muy bien detallado en El Pintor de Auschwitz, que es todo el proceso de la enfermedad de mi papá cuando yo estaba en plena adolescencia, noveno grado en el colegio, una época muy difícil en la casa, y si no hubiese sido por las horas y horas pegado a The Wall de Pink Floyd o a los Rolling Stones o a Led Zeppelin o a King Crimson o a Genesis o a The Who, yo creo que mi adolescencia hubiese sido un poco más complicada de lo que fue ese periodo de la vida en nuestra casa con la enfermedad de mi papá. Entonces la música se convierte en un salvavidas, en una motivación, me lleva a terrenos absolutamente fascinantes de investigar, de leer, de sentir y me vuelvo sin darme cuenta en coleccionista de rock británico, que es como a veces cuando me preguntan, ¿y usted qué tipo de melómano es? Yo digo, yo no soy como Jaime Andrés Monsalve, que le puede hablar a uno de tango, charanga, cha-cha-cha, música clásica, jazz, tantos géneros. Yo me especialicé y particularmente en una región del mundo, ¿no? Como es el rock británico y por supuesto el rock irlandés que también me gusta y el europeo y el argentino. Entonces, volverme coleccionista y apasionado de la música me llevó también a encontrarme con lecturas fascinantes, con autores, con periodistas, con faros a seguir. Después estudio periodismo y estudiando periodismo puedo hacer radio rock durante 14 años. Escribo en la revista Rolling Stone Colombia, escribo en Cambio, en Arcadia, puedo compartir esa pasión por la música en diversos espacios y a través de los libros. Entonces se vuelve casi que un trabajo mi pasión por la música, Camilo. Así es, Jacobo, y yo recuerdo muy bien muchos de estos espacios en los que tú hablas, recuerdo muy bien un artículo que publicaste en la revista Arcadia por la muerte de David Bowie. Ese es uno de los textos que tengo muy claros. Y, y también aquí estamos acostumbrados, aquí un poquito donde está la música, estás tú, está tu pluma. Yo te quiero preguntar, Jacobo, ¿cómo ha sido tu experiencia de un poco de empezar a abrir un espacio de escritura de divulgación musical, pero no solo divulgación, porque tú no te ocupas únicamente de la divulgación, tú haces investigación musical. Y ese es un género, no sé si llamarlo género, pero es un área y es un interés, pues hombre, que no es normal, no es a lo que uno llega naturalmente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo fue ese proceso tuyo en el que, listo, encuentras la música en tu juventud, pero ¿en qué momento te decides a escribir sobre la música? Porque una cosa es oírla, otra cosa es escribirla. Sí, fíjate que trabajando en el Fondo de Cultura Económica como coordinador cultural del Centro García Márquez, eh, una de las iniciativas exitosas que se me ocurrió en ese momento, cuando mi jefe me dice, necesito gente
en el centro cultural. Este centro cultural no lo conoce nadie, nadie viene por acá. Entonces empezamos a hacer algunas alianzas con la Universidad Externado, con la Javeriana, con editoriales, y decidí llamar a algunos amigos cercanos, especialistas en música, entre ellos Eduardo Arias, Sandro Romero, Juan Carlos Garay, Jaime Andrés Monsalve, para dictar algunas conferencias relacionadas con música, música y cine, diversos géneros. Y alguna vez en una conferencia sobre Black Sabbath, que se llena el auditorio y llegaron, gente se quedó por fuera, gente de pie. Estábamos hablando sobre la historia de Black Sabbath en el periodo en el que estuvo Ozzy Osbourne entre el 70 y el 78. Quien en ese momento era editor del Fondo de Cultura Económica, Carlos Castillo, me dice, oiga, ¿usted no ha pensado en escribir un libro sobre la historia del rock? Y yo ya venía pensando en el tema de escribir un libro, pero no sabía qué tipo de libro quería escribir. Yo decía, pero una biografía de los Rolling Stones o de Led Zeppelin, ¿qué puedo ofrecer yo que no haya en el mercado? Trabajar en la librería más grande que tiene Bogotá, pues me permitió tener acceso a primera mano del estado del arte, de las publicaciones sobre música, sin importar el género, y me di cuenta que eran muy pocos los escritores colombianos que estaban publicados en ese momento con temas relacionados sobre música. Había algo de Juan Carlos Garay, algún tema de Jaime Andrés Monsalve, Sandro había publicado algo, Manolo Belón había sacado su ABC del rock, habían algunas cosas argentinas que llegaban o británicas y norteamericanas, pero muy poco, pero colombianos no estábamos muy metidos en ese tema. Gustavo Gómez había sacado un libro sobre John Lennon, eran cosas muy, muy puntuales y muy desarticuladas, no era una cosa como consistente. Y ahí me doy cuenta, Camilo, que tengo en un momento dado una cantidad de entrevistas que yo logro hacer a diversos músicos memorables de la historia del rock, y ahí es donde yo digo, acá hay una oportunidad, acá hay un libro, una antología de entrevistas a leyendas del rock, y ahí es donde tengo la oportunidad de publicar con Taller de Edición Roca. Creen en ese proyecto. Luis Roca, Miguel Ángel, Gabriela, se entusiasmaron muchísimo con esa idea, y me acuerdo que estábamos almorzando en la casa de Miguel Ángel y Gabriela y llamaron a Luis y le dijeron, estaba acá con Jacobo, entrevistó a Robert Plant y a Eric Clapton y a Brian May y a Roger Daltrey y a Andrew Lou Goldham, hay que hacer ese libro. Y Luis Roca dijo, listo, lo hacemos, y lo sacamos en la Feria del Libro del año 2013, y así empieza este asunto. Ya luego se da la oportunidad de dar el salto a Penguin Random House, gracias a Gabriel Iriarte, con quien estoy absolutamente agradecido porque creyó en mí, creyó en mis propuestas, y ya pues ese segundo libro, que es Satisfaction, ya me permite pues enfocar la carrera hacia otros terrenos y otras posibilidades, pero así empezó todo hace 10 años, imagínate. No, increíble. Y también acá, pues, ya que mencionas a Juan Sebastián Monsalve, para mí, mis referencias de escritura musical en Colombia están contigo en el aspecto de rock, tal como lo acabas de decir, y en Juan Sebastián, en todo ese aspecto ya de una música colombiana, y esperamos con suerte que poderlo tener acá hablando sobre su libro. Hablemos un poquitico, Jacobo, antes de llegar a territorio irlandés y a ese territorio musical irlandés al que tú también hacías referencia. ¿Por qué no hablamos un poquito del pintor de Auschwitz, que es tu libro anterior? Ese libro fue, Jacobo, si no me equivoco, uno de los libros más vendidos en Colombia el año pasado, ¿cierto? Un aspecto musical, una historia que tú pones. ¿Cómo sentiste esa recepción? ¿Qué crees que tuvo el libro para que participara de esta forma? Mira, el pintor de Auschwitz para mí es un libro muy, muy importante porque me permite explorar otro tipo de narrativa. Me salgo de la narrativa, digamos, de la investigación musical, y me meto en un terreno en el que yo logro plasmar referencias, influencias muy, muy puntuales, particularmente de Paul Auster y de Philip Roth, que indudablemente fueron fundamentales para encontrar el camino para escribir un libro que originalmente lo habíamos pensado cuando yo le comento la idea a Gabriel Iriarte y a Juan Sebastián Sabogal, que estaba pensando en escribir una novela.
para reconstruir un poco la historia de mi familia, pero imaginarme algunos secretos que había dejado mi bisabuelo cuando dejó Varsovia en 1931, perdón, para llegar a Colombia. Él empieza el proceso para obtener su visado en el 23 y se demora casi 7 años en obtenerlo. Entonces ellos dicen, sí, interesante, una novela, Los secretos de Joseph Selnick, a ver qué pasó. Y en el proceso de investigación yo me encuentro en una historia completamente diferente y es que encuentro familia, que eso es lo que me parece a mí fascinante del pintor de Auschwitz. Y no solamente es encontrar papeles o registros que me permitieron entender la migración judía a Colombia, porque la historia de mi bisabuelo es la historia del señor Guberek, del señor Goldstein, del señor Kalmanovich, del señor Gontovnik, de todos aquellos que dieron ese paso para, como decía el señor Guberek, a hacer la América, pero ellos no venían a hacer la América, ellos simplemente tuvieron que salir de sus países de origen por el simple hecho de ser judíos, porque por ser judíos estaban viviendo una situación muy complicada, especialmente en Polonia, que el antisemitismo polaco empieza a ser muy fuerte con el Tratado de Versalles, con el final de la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde muchos judíos empiezan a cuestionarse si era posible mantenerse en el territorio polaco, de la misma manera que sucede en la Rusia después del asesinato del zar. Rumania también es complicado, Alemania, por supuesto, años más adelante con la llegada de Hitler a la Cancillería, empiezan a cambiar las cosas y los judíos tienen que buscar nuevos lugares en donde asentarse. Entonces, cuando yo encuentro familia y encuentro esta historia increíble que me emparenta con un sobreviviente del Holocausto, de Auschwitz III, que es el pintor de Auschwitz, yo digo, la historia es otra. Y este es un libro que mucha gente me dice, me encantó tu novela. Yo digo, pero no es una novela, pero la gente siente que el pintor es una novela. Para mí es un memoir familiar, una gran crónica familiar, pero también yo a veces digo, Camilo, que el tema de encasillar el libro en un género puede ser complicado Claro, sí, sí, y sí. en algún momento en una entrevista que me hicieron en Chile, porque este libro salió en edición chilena, y tú sabes que no somos muchos los colombianos publicados en Chile. Chile es un terreno bien complicado para publicar a otros autores. Yo le decía a un periodista que para mí el pintor de Auschwitz era el equivalente a In the Court of the Crimson King de King Crimson, que tiene un poquito de jazz, un poquito de folk, un poquito de música clásica, algo de rock y de pop, y ahí aparece el rock progresivo británico con ese disco que es tan difícil de encasillar. El pintor de Auschwitz tiene eso, es un libro que no es un solo género, son muchos géneros que conviven allí y que el lector saque sus conclusiones, ¿cierto? Eso sí, me parece que es un libro exigente para el lector y bueno, por eso me metí en ese camino y la forma que fue tomando el libro está atada a lo impactante de las historias que fueron apareciendo en el proceso de investigación, Camilo. Increíble, pues estamos hablando para la audiencia del pintor de Auschwitz, de Jacobo, que bueno, que ya nos estás contando esta propensión que tú tienes, Jacobo, a encontrar buenas historias y encontrarte con las historias, sean estas musicales o sean literarias. Yo creo que este libro del que vamos a hablar ahorita, Jacobo, sale también de una canción, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante, porque pues arranquemos con Guerra y Paz en Irlanda del Norte. Y recuerden que no importa desde dónde nos están escuchando, este libro lo pueden adquirir desde cualquier país a través de Busca Libre. Ya hablabas tú ahorita, Jacobo, en Chile, entonces si desde ya nos están escuchando, recuerden que Busca Libre es el lugar para que puedan conseguir este libro y aprovechen porque les puede llegar en menos de un día. Jacobo, vamos a arrancar de Irlanda del Norte, vamos a arrancar a hablar de Irlanda y yo dije, bueno, ¿cómo podemos combinar esto que estamos hablando de la música con Irlanda? Y yo quiero arrancar preguntándote por algo que no está en el libro, porque por supuesto no alcanzó a entrar, pero recientemente se fue Sinead O'Connor. Y te puedo decir, Jacobo, que no hay imágenes que yo tenga más guardadas de mis ochentas que la cara de Sinead O'Connor con una lágrima cayendo por su mejilla derecha cantando Nothing Compares to You. Es decir, entre Sinead O'Connor y Prince creo que se me puede romper el corazón con esa versión, pero específicamente la de Sinead. Entonces, claro, aparece esta otra imagen
que todos tuvimos, que es esta de Sinead rompiendo una fotografía del Papa en mitad de un concierto. Y creo que ahí hay mucha cuestión irlandesa que si no la entendemos, vamos a juzgar a Sinead de otra manera. Entonces me gustaría que empezáramos a entrar en Irlanda. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo entendiste tú esta muerte, pero en clave irlandesa, lo que representa Sinead para esto? Sí, indudablemente la música de Sinead O'Connor está asociada a la educación sentimental de nuestra adolescencia, porque evidentemente ver esa imagen en MTV o en los canales Much Music TV, donde uno tuvo la oportunidad de ver a esta hermosísima mujer de mirada Sí. profunda e inquietante, pero además triste y nostálgica, interpretar este cover de una canción original de Prince de tal manera. Y para mí realmente fue muy, muy impactante su muerte, porque indudablemente la figura de Sinead O'Connor estuvo históricamente asociada a la lucha republicana, a partir de una postura pública en el año 89, cuando ella no tiene ningún problema en hacerle guiños al IRA. Sin embargo, Sinead O'Connor, como sale tan joven de Irlanda y se radica en Inglaterra, donde arranca su carrera musical, y siendo de la República de Irlanda, evidentemente, pues a ella no le toca vivir de primera mano la violencia sectaria en Irlanda del Norte, pero no es ajena al dolor de la comunidad católica que históricamente, pues desde la partición de Irlanda y desde antes han sido tratados los católicos como ciudadanos de segunda clase. Entonces hay un guiño a la lucha republicana y luego pues Sinead O'Connor, pero fíjate que la parte, el nacionalismo irlandés de Sinead O'Connor es lo que finalmente menos pesa en su historia. Lo que pesa es esa imagen contundente de romper la foto del Papa en Saturday Night Live. A la gente se le olvida el maltrato que ella recibe de parte de Joe Pesci al día siguiente, donde más o menos invita a boicotear su música, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y luego cómo la industria del disco le da la espalda y nadie se puso durante un minuto a tratar de entender qué dolor había en esta mujer que la llevó a cometer este acto de rebeldía en todo el sentido de la palabra y que finalmente, pues, con su muerte, pues evidentemente ella adquiere como otros, como un don de mártir que durante muchos años no los tuvo, porque Sinead O'Connor terminó en el ostracismo, absolutamente maltratada, ninguneada por la industria del disco, pero en su cuento, haciendo música, ella siguió haciendo música y siguió grabando y siguió dando conciertos, pero simplemente pues no estaba dentro del mainstream y como lo decía Morrissey, ¿no? Nadie dimensionó el dolor que ella cargaba en su vida por cuenta de esos abusos sistemáticos de los que fue víctima en ese hogar donde la Iglesia Católica Irlandesa pues tiene una gran responsabilidad de haber encubierto durante décadas y décadas situaciones que fueron muy dolorosas en estas casas donde muchas mujeres pasaron años muy dolorosos de su vida. Entonces, Sinead O'Connor, de alguna manera, aunque en el libro no está ampliamente desarrollada, obviamente, su vida y obra, pues sí hay una referencia puntual en Sunday Bloody Sunday, que es una canción que está asociada a una de las historias en los testimonios del libro, porque justamente Bono, cuando dice en la presentación de la canción en el concierto de Colorado, del Red Rocks en 1983, dice, "This song is not a rebel song, this song is Sunday Bloody Sunday", y años más tarde, Sinead O'Connor lanza una canción que se llama "This is a rebel song". Entonces hay como unos vínculos que están ahí muy presentes entre artistas que tuvieron una postura política muy clara y muy de frente frente a la situación en Irlanda y otros que decidieron ser políticamente correctos, como Bono, que decidió no firmar ese pacto con el IRA. Sinead O'Connor no tuvo problema y eso estaba obviamente asociado a su personalidad. Así que, como tú bien lo dices, una muerte impactante. Y ahí también estás metiendo a Jacobo lo que yo considero que es la gran disculpa de este libro, esa es mi manera de entenderlo, y es, ¿por qué te dedicas de repente a escribir de Irlanda desde el siglo XVI? Es decir, esa fue mi primera pregunta, es decir, ¿qué hace un colombiano escribiendo? No que no pueda, evidentemente, cada uno puede escribir lo que se le dé la gana y meterse en lo que quiera, no creo que tenga que haber
separaciones, pero esa fue la primera pregunta, si Jacobo viene de melómanos de Auschwitz, como por qué de repente irnos para acá. Entonces empiezan a aparecer, Jacobo, las respuestas evidentes, firma de paz a todo colombiano, ¿quién no pensó en la firma de la paz de Irlanda del Norte, en el proceso de paz que tuvo en Colombia? Acá siempre que se decía algo desde Irlanda hablando de la negociación de paz acá, era una manera que quienes creemos y aún creemos en esa negociación de paz, pues nos alegrábamos mucho, pero después dije, no, no creo que sea por eso, o puede que tenga que ver, pero no exactamente. Hasta que llegué, después de leer y de entender toda esta parte histórica que tú tanto visitas, en la Irlanda de la conquista a la partición, pero también la época de The Troubles, la violencia sectaria, que es la que tú acabas de referirnos, el largo camino a la paz, y de repente dije, ¿será que toda esta investigación que está haciendo Jacobo es una manera de responder a Sunday Bloody Sunday de YouTube? Pues mira, indudablemente en la temprana adolescencia, a los 14, 15 años, una de las primeras canciones que yo tengo registro de conocer de YouTube, indudablemente, es Sunday Bloody Sunday junto con One, porque a mí me toca, digamos, tengo la fortuna de ser de la generación que creció en el momento en el que se lanzó Acton Baby, ¿cierto? Es un discazo. Que es un discazo, indudablemente, y por un primo hermano conocíamos Rattle and Hum, tenía un cassette grabado con Rattle and Hum, entonces sabíamos de la existencia de Desire y también de las canciones de Joshua Tree, porque evidentemente sonaban muchísimo en la radio, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, y indudablemente pues Sunday Bloody Sunday siempre estuvo ahí. Y de alguna manera sí, la música de YouTube es fundamental para, digamos, gran parte del interés que tengo en tratar de entender y descubrir la historia de Irlanda y Irlanda del Norte. Pero yo creo que hay un punto adicional a la lectura que tú haces que es muy acertada y es una conversación que se empieza a dar con un amigo. Él es de Irlanda del Norte, de la ciudad de Portadown. Éramos colegas en el Colombo Hebreo. Él era profesor del departamento de inglés, yo era jefe del área de lenguaje y recién yo entro a trabajar al colegio en el año 2017, inicios del 17. Alguien me dice, ese señor que está ahí es de Irlanda del Norte. Y me quedo pensando, ¿y qué hace un norirlandés en Bogotá? Porque además, incluso acá creo que tenemos como un referente único, que es un irlandés ampliamente reconocido entre todos nosotros, que es Joe Broderick, ¿cierto? Exactamente. Pero más irlandeses. Bueno, hay una cantautora que recientemente se ha dado a conocer que tiene origen irlandés, que es Katie James, que sus padres llegaron de una isla cercana a la República de Irlanda y se afincaron en el departamento del Huila, pero es decir, son dos, pero no es como el caso argentino, que en Argentina hubo una migración irlandesa muy importante. Entonces hay más, ¿no? Hay un McAllister, papá e hijo que jugaron en Boca Juniors, hijo campeón con la selección argentina en el Mundial, ¿no? Aquí no hay McAllister que abunden. Entonces me llama la atención este personaje y con Richard pasa una cosa bien interesante y es que descubrimos que dos pasiones nos unen, el rock británico y el Manchester United. Y se empieza a dar una conversación muy fluida y en un momento dado, evidentemente, empezamos a hablar de Irlanda del Norte. Y en medio de las historias que fueron surgiendo de esa larga conversación con Richard, pues eran conversaciones que terminaban, by the way, no dejes de ver la película Cal. ¿Viste alguna vez la película Cal? No, la tengo en el radar, pero no la he visto. By the way, no dejes de ver la película Maeve o The Wind That Shakes the Barley, o leer este libro, o escuchar este podcast en la BBC, o leer tal artículo sobre el tema de Irlanda del Norte, y empezaron a aparecer, aparecer y aparecer referencias, y coincide ese momento con un documental que lo trae Sandro de Irlanda. Él se va al Bloomsday y en medio de sus compras de la peregrinación por James Joyce, consigue un documental que se llama The Story of Ireland y él me lo presta para unas vacaciones de diciembre y yo veo ese documental y yo digo, yo necesito escribir sobre esa isla fascinante. Tengo demasiadas historias, demasiados referentes y de la conversación con Richard aparecieron otras historias interesantes que me llevaron a pensar, acá hay un libro,
cuando yo le cuento de mis ideas a Gabriel Iriarte, pues él se emociona muchísimo porque Gabriel además en su época de columnista en Diners, en Cambio, en diversos medios donde él escribía, trató el tema de Irlanda del Norte y escribió sobre la paz en Irlanda del Norte y me dijo, maestro, vamos para adelante con este proyecto. Y, y y bueno, y después ya te empiezas a enfrentar, ¿y qué libro voy a hacer? ¿No? ¿Qué historias y cómo lo voy a articular? Bueno, pues es lo que los lectores se van a encontrar justamente en Guerra y Paz en Irlanda del Así Norte. es. Antes de que pasemos, Jacobo, a hablar de lo que son los testimonios, porque tu libro tiene un gran pedazo, es decir, tu libro, como decíamos ahora, tiene un componente histórico, de explicación histórica que termina en la negociación de paz, en la firma de la paz, y luego hay unos largos, unos 10 o 12 más o menos ya relatos del conflicto, es decir, relatos y narrativas del conflicto que son las transcripciones que tú estás poniendo. Pero hay un tema que, y ya tú acabas de mencionar el apellido, que es Joyce. Eh, Te quería preguntar, Jacobo, si nos puedes hablar un poquito. Hay un componente y es que esto es algo que uno siempre oye y creo que la audiencia no lo va a agradecer y te lo agradecerá. Es toda esa importancia que tienen estos dos que tú mencionas, como son James Joyce y William Butler Yeats, para poder determinar esto que es tan complicado y que siempre es tan difícil de entender desde la literatura, que es la identidad nacional. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo la literatura puede tener este papel en construir una identidad nacional? Sobre todo, como tú muy bien explicas y ya lo has dicho y lo has mencionado, cuando hay una polarización tan grande por protestantes y católicos. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de estos dos? Sí, digamos que en el proceso de la investigación yo voy descubriendo particularmente que tanto la figura de William Butler Yeats como la de James Joyce y junto con otros autores de la época, se vuelven fundamentales en un momento en el que se hablaba de un tema que empieza a ser muy espinoso para el imperio británico, que es el home rule, ¿cierto? La autonomía política, cada vez más sectores en Irlanda, en la isla, que todavía no estaba dividida, empezaban a buscar la necesidad de una autodeterminación política alejada de ese poder colonial, porque indudablemente los valores nacionales irlandeses estaban empezando a pesar muchísimo. Aparece la Liga Gaélica con temas de deportes, el teatro que funda William Butler Yeats en Dublín, donde se trata mucha mitología histórica irlandesa, ni hablar, pues por supuesto, de James Joyce y Oscar Wilde, pues desde el exilio, pero también es muy importante. Y son los escritores los que empiezan a poner en su narrativa esa gran mitología irlandesa, lo que es lo gaélico, lo irlandés, en dónde estamos, que es cuna de la civilización occidental, gran parte de las lenguas que se desprenden de la isla, de la evolución de la escritura jeroglífica que termina derivando en el gaélico, pues es absolutamente fundamental. Y para ellos era absolutamente terrible ver cómo el inglés cada vez ganaba terreno, ganaba terreno, ganaba terreno, y su idioma, el idioma de la isla empezaba a desaparecer paulatinamente, y pues esto asociado con algo que habíamos comentado previamente, las hambrunas, las migraciones derivadas de las hambrunas, todo lo que empieza a suceder en los Estados Unidos, y todo ese nacionalismo que tiene su origen en Estados Unidos, ¿no? Con la hermandad feniana, con unos personajes que empiezan a ser fundamentales. Y yo creo que particularmente la figura de William Butler Yeats es fundamental ahí, porque fíjate que Yeats era protestante, que eso a la gente se le olvida. Yeats no era católico, Yeats era protestante, pero no, con una conciencia de lo irlandés absolutamente fundamental, y tiene en esta relación con Maude, siempre se me olvida el apellido, Maude, bueno, su mujer, que es una gran activista, que son de las figuras representativas de la lucha nacionalista irlandesa de inicios del siglo XX, puntualmente en Dublín, es fundamental para desarrollar en la escritura, en la narrativa, en los poemas, en la poesía de William Butler Yeats, pues evidentemente la posibilidad que salieran temáticas tratadas en The Stolen Child, por ejemplo, o The Wind That Shakes the Barley, que son poemas que de alguna manera recuperan y retratan valores irlandeses
esenciales. Entonces, sin la literatura, sin la música, ¿no? Las canciones de las papas negras, ¿no? Esa canción que evoca a la hambruna, producto de las papas podridas de la cosecha de 1840 en Irlanda, indudablemente, pues muchos cambios y mucha conciencia que sucede en el territorio no hubiera sido posible. Cuando uno revisa a grandes próceres irlandeses del siglo XX, como Michael Collins o como Eamon de Valera, indudablemente ellos Mm. estuvieron absolutamente marcados por William Butler Yeats, ni hablar de James Connolly. Y pues de todo lo que empieza a suceder más adelante con la revuelta de Pascua y con todo el movimiento nacionalista que empieza a ser mucho más fuerte. Pero todo el tema del home rule tiene un componente esencial en la literatura, en la prensa, en difundir un mensaje de conciencia. No podemos seguir históricamente avasallados por un imperio que nos tiene absolutamente subyugados, maltratados en algunos casos y evidentemente es un ejemplo de lucha, pues para mí es memorable, o sea, la lucha republicana de esa época es muy valiosa porque tiene un componente intelectual indiscutible. Claro. Ahí traigo, Jacobo, y también pues recomendar, hay una que a mí, desde que lo leí, se me quedó como una referencia por las imágenes y lo que trae, que es El retrato de artista adolescente de Joyce. Mm, Y específicamente hay un parte al final que solamente lo quiero traer así muy rápido, frente a lo que dices frente al inglés y a la lengua inglesa. Como saben, como sabes, el retrato de artista adolescente es la historia de Stephen Dedalus hasta antes de que salga de la casa, pero hay un momento muy especial en la novela cuando él ya está en la universidad. Hay un momento en el que está con el decano y el decano tiene un incenciario en la mano. Y entonces él está caminando y Stephen se refiere a ese incenciario y me acuerdo que dice, utiliza la palabra tundish, a la que el rector, que es inglés, le dice, oh, tú sabes utilizar esa palabra. Y ahí es cuando Stephen dice, utilizo una lengua que no es la mía, utilizo una lengua viciada y se da cuenta de que el reconocimiento del decano frente a la palabra lo sitúa a él en un contexto distinto y ese es uno de los gatillos que hace que escriba esas últimas entradas tan bonitas de salgo a crear por enésima vez la conciencia increada y forjar en la herrería de mi alma, en fin. Hay algo muy bonito en este personaje que me parece que quien quiera verlo es un poco lo que tú estás diciendo, Jacobo, porque arranca hablando de Parnell y otros elementos en la novela, pero siempre pensar cómo va la creación estética, la creación literaria y la sensibilidad artística cuando se tienen estas referencias nacionales, cuando se tiene este nacionalismo y cuando se tienen estas luchas y estas pugnas. Y eso, Jacobo, me deja ya se acaba el tiempo, pero ya en esta última parte de la entrevista, hay algo que ya estaba hablando yo que es muy valioso. Si nos sorprende muchísimo toda la primera parte, porque te transformas de repente de una manera bastante camaleónica en un historiador y con unas referencias y algo que es increíble. Vuelvo a esta segunda parte, Voces del conflicto en Irlanda del Norte, que arranca precisamente con un recuento, ¿cómo lo llamo? Un testimonio, que es el de Fiona Gallagher. uh Eh, -huh. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Jacobo, cómo fue la experiencia de llegar a estos relatos, de sentarte? Porque lo hablábamos ahorita, en Colombia en los últimos 5 años, específicamente en los últimos un poco más, siempre que uno lee Voces del conflicto, piensa en los de uno, en el conflicto de uno. ¿Cómo fue la experiencia de ponerte a oír sobre voces de otro conflicto para poder configurarlos acá? Sí, es muy interesante lo que señalas porque el tema de Irlanda, lo conversábamos en estos días con alguien, me decía que en los años 90 o en la época cercana al proceso de paz, pues se hablaba de choque de trenes en las altas cortes o que si el narcotráfico tal cosa, pero poco se miraba a Irlanda del Norte, ¿no? Yo digo en el prólogo del libro que para mí, afortunadamente, porque acá se veía el telediario de televisión española, pues Ulster, Gerry Adams, IRA, Sinn Féin, siempre fueron términos que estuvieron muy presentes en mi vida y ni hablar pues por la película En el nombre del padre con Daniel Day-Lewis, ¿correcto? Eh, y fíjate que todo el tema de los testimonios y de llegar a esos testimonios, eh,
me llevaron a pensar también que a veces no dimensionamos que en el siglo XX hubo tres grandes sucesos que fueron determinantes. Por supuesto, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto árabe-israelí derivado pues del surgimiento del Estado de Israel y Irlanda del Norte. Esos son como los tres grandes sucesos a nivel mundial en el siglo XX que siguen resonando, que siguen teniendo eco, los tres a su manera, pero cada uno sigue pesando en la actualidad. Y entonces, para mí era fundamental, Camilo, que el libro pudiera tener una mirada a 360 grados de diferentes actores del conflicto, porque es muy delicado caer en el terreno de tomar un poco de partido por un lado o por el otro. De hecho, si tú revisas la portada del libro, no fue fácil llegar a esta portada. Me parece que hubo un trabajo muy, muy interesante de Lorena en Penguin Random House, asesorada por mi editor, Juan Sebastián Sabogal, eh, en el que era fundamental entender que el uso de un color podría encasillarnos en un lugar. Si la portada era verde, pues Jacobo tenía tendencias republicanas nacionalistas, o si la portada era blanca, azul y roja, Jacobo tenía posiciones unionistas protestantes. Y evidentemente, pues acá como yo soy colombiano, judío, de origen polaco y no tengo nada que ver con Irlanda, pues tenía que mantenerme en la neutralidad. Y entonces esa necesidad de tener diversos testimonios de católicos, de protestantes, de militares británicos, de anarquistas, de políticos, de terroristas del IRA, de terroristas de los Ulster Volunteer Force, que son los paramilitares británicos, o de gente del común, era fundamental para ese equilibrio necesario, porque cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su parte de la historia, acá no hay una verdad absoluta, aunque a veces uno tiende a pensar que cierta parte de la verdad es un poco más legítima que otra, porque evidentemente los católicos de Irlanda del Norte históricamente han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, y eso no lo puedes negar, no lo puedes tapar, no puedes tapar el sol con la mano. Entonces el testimonio de Fiona Gallagher, Camilo, es un testimonio que a mí me hizo llorar como ninguno otro, porque es una mujer que todavía le duele el alma, le duele el corazón por una situación que se da en los años 70. En 1972 el ejército británico asesina, un francotirador del ejército británico asesina a sangre fría a su hermano por el simple hecho de haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El hermano de ella tenía ciertas tendencias a vínculos con movimientos nacionalistas y republicanos y había estado inmerso en unas pequeñas células del IRA, pero no había tenido ningún activismo terrorista. Era normal que los jóvenes, después de los sucesos del Bloody Sunday en enero del 72, pues quisieran vincularse con la causa nacionalista, bien sea desde la política o desde la lucha armada. No existió un joven católico, bueno, hubo casos que no, pero era común ver que jóvenes católicos, adolescentes, en 1972, en la ciudad de Derry, particularmente, donde sucede el tema del Bloody Sunday, quisieran unirse al IRA. Era absolutamente normal porque el ejército británico los estaba maltratando. Entonces el testimonio de Fiona es un testimonio aleccionador porque más allá del dolor que produce la muerte de su hermano, hay un capítulo de reconciliación con el ejército británico, que es la siguiente historia que viene después en el libro, la Exactamente. historia de Lee Lavis, Lee Lavis, sí. que es increíble que Fiona y Lee se encuentren y que para Fiona encontrarse con un soldado del ejército británico que tiene una postura muy diferente a los soldados, a la mayoría de soldados británicos que estuvieron en el conflicto en Irlanda, pues él le haya podido dar palabras para sanar su corazón y entender que no todos los soldados británicos eran malos, que no todos los soldados británicos creían que los norirlandeses eran unos trogloditas salidos de los árboles, ¿cierto? Unos seres salvajes a los que había que acabar. Entonces, ahí hay unas grandes enseñanzas y unos símbolos muy fuertes. El conflicto norirlandés, Camilo, tiene unas imágenes muy, muy fuertes, simbólicas, de apretones de manos, de gestos que han trascendido en el tiempo, que aquí no los vimos en algunos sectores. Entonces yo creo que ahí hay grandes lecciones que podemos tomar y aprender para que si en algún momento este país llega a vivir en paz, ¿qué podemos aprender de una región que lleva más de 25 años en paz estable y duradera? Así es, Jacobo, y te me adelantaste, casi que me leíste, porque es que quería cerrar con esa pregunta, precisamente. Es decir, tú no eres un investigador social desde un sentido
que vas a escribir un libro, de comparar la negociación de, a ti no te interesa eso, pero es innegable que haber leído tanto sobre una negociación de paz, pues es innegable que no te haya puesto a pensar en la propia, es decir, que no te haya puesto a pensar hacia acá. Eh, Algo que hayas descubierto que antes no supieras o que hayas entendido que antes no hubieras entendido del conflicto colombiano y de la negociación de paz colombiana, luego de haber investigado y pensado de manera tan cercana todo lo que ocurrió en Irlanda del Norte. Es que me hacían hace poco esa misma pregunta sobre similitudes y diferencias entre ambos conflictos. Y fíjate que yo pues pienso que es tan difícil reducir el tema cuando el tema de Irlanda es un problema que data de 1536, ¿cierto? Desde la llegada de Enrique VIII y todo lo que pasa después con el Acta de Unión y cuando Irlanda entra a ser parte del Reino Unido, ¿cierto? Y la plantación del Ulster y todo el proceso de apropiación del territorio. Estamos hablando de casi 5 siglos, 6 siglos o más, porque hay dos procesos de invasión a Irlanda. Son casi 600, 700 años de un problema, ¿sí me entiendes? Nuestro conflicto no tiene 100 años. Entonces, Exactamente. exacto. Entonces, Estaba buscando la fecha exacta de Marquetalia porque creo que ese es, Marquetalia es el momento exacto. en el que surge en los 50 y hay gente que dice, ay, qué pereza, vamos a seguir hablando de este conflicto. Y uno Exacto. dice, Entonces, ¿qué podría decir un irlandés cuando es un tema? Porque aquí vemos a Irlanda como un todo. Es un tema que viene en 1536, la llegada de Enrique VIII. ¿Me entiendes? Estos son siglos y siglos de historia. Entonces, hay un componente, en el caso pues colombiano, sociopolítico, de inequidad, de desigualdad, más todo el tema del narcotráfico, que indudablemente pues lo hace absolutamente distinto. Y en el caso de Irlanda del Norte, fíjate que históricamente lo fácil, la narrativa más fácil, era decir un problema entre católicos y protestantes. Y ese ha sido el cuento sencillo, pero es un tema mucho más profundo y más delicado, de territorio, de injerencia de la iglesia en una educación de jóvenes hacia una tendencia hacia otra, ¿cierto? En la medida que ambas iglesias sigan metidas en ciertos procesos de educación, va a ser muy difícil que las comunidades convivan. Una de las cosas que a mí más me impresionaron visitando Belfast el año pasado es ver muros de más de 10 metros que dividen barrios católicos de barrios protestantes. Y estamos hablando de un territorio que está en paz, o de rejas que se cierran para separar barrios católicos de protestantes. Tú le preguntas a un católico que vive en la zona de Falls Road, que es la zona históricamente católica de Belfast, si de repente se da un paseíto por la Shankill Road, que es una zona muy bonita protestante. ¿Pero a qué? Porque además hay una cosa de identidad, de los colores, de la apariencia que inevitablemente te ponen en un lugar, este es católico, este es protestante. Y la gente todavía tiene miedo, aunque nada grave sucede. Entonces, digamos que Irlanda es un ejemplo de paz estable y duradera en la medida que se logró el desarme total y absoluto de los grupos armados. El IRA entregó sus armas, los paramilitares británicos del UDA y del VF entregaron sus armas. Sí, todavía hay facciones y se habla de un nuevo IRA que son 50 tipos ahí haciendo a veces alaraca cada vez que hay alguna conmemoración nacionalista en Derry, aparecen y hacen desfiles, de la misma manera que siguen los desfiles unionistas de los Oranges en Portadown o en Belfast cuando se hacen conmemoraciones importantes, sobre todo en honor a Oliver Cromwell. Entonces, pero no desemboca en violencia. Se ha hecho procesos de reinserción interesantes, sobre todo porque a los presos se les permitió estudiar en las cárceles. Entonces, muchos presos que lo único que sabían era poner bombas o matar, salieron de las cárceles con condenas a cadena perpetua a trabajar como profesores universitarios, a trabajar como taxistas haciendo, hay un tour de la violencia en Belfast, que yo lo hice con un tipo que fue del IRA, que mató a mucha gente y él pues sin ningún problema me lo confiesa en el taxi, pero ese es su trabajo hoy en día, mostrarle a la gente las cicatrices de la guerra. Entonces, tiene situaciones muy complicadas, pero lo otro que no podemos perder de vista, Camilo, es que la totalidad de los habitantes de Irlanda, sin división, no suman más de 10 millones de habitantes.
No podemos comparar, no podemos comparar absolutamente nada. Creo que acá nos hizo falta algunos gestos simbólicos, de la misma manera que Martin McGuinness le da la mano a Ian Paisley. Ian Paisley, el reverendo Ian Paisley, un agitador feroz que decía que los católicos se multiplicaban como ratas o como conejos y que había que acabar con los católicos, y del otro lado, que era un ferviente luchador nacionalista, pues finalmente terminaron dándose la mano y terminaron gobernando juntos y aparecen en fotografías sonriendo, y luego Jerry Adams los bautizó los hermanos risueños, ¿cierto? Y finalmente la reina Isabel le da la mano a Martin McGuinness. Acá no vimos a algunos expresidentes darse la mano con exterroristas de las FARC, por ejemplo. Entonces, hay ciertos mensajes simbólicos que son muy poderosos, que ayudan a los procesos de reconciliación, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprenderle al proceso irlandés. Jacobo, muchísimas gracias por un capítulo tan completo que pasamos por música, rock inglés, papas negras y terminamos en todo esto. Para la audiencia hemos estado hablando de guerra y paz en Irlanda del Norte, de Jacobo Selnick, nuestro invitado, publicado muy recientemente por la editorial Aguilar. Y por supuesto, recuerden que no importa desde dónde nos escuchan, pueden adquirir este libro por buscalibre.com y les puede llegar mañana. Así que pueden comenzar a leer rápidamente y resolver rápidamente estas dudas, cuestiones y preguntas, Jacobo, que nos has dejado y que por supuesto nos has ayudado a conectar. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por permitirme estar en tu espacio, y a todos tus lectores, oyentes y personas que te apoyan, también un saludo muy especial. Gracias a ti, Jacobo. Entonces, agradeciendo y cerrando el programa, gracias por acompañarnos en este capítulo sobre Irlanda del Norte y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.